Buenos días, profesor. Gracias por tu asistencia, Paulina. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente sesión, que es precisamente sobre los derechos, Derecho Civil 3, sobre el ámbito de las obligaciones, y hoy vamos a revisar precisamente el Código Civil para que tengamos algunos ejemplos de lo que la legislación nos menciona. Ok, estaríamos hablando que el tema que nos corresponde ver hoy es sobre la transmisión de las obligaciones. Y esa transmisión de las obligaciones tiene que estar legalmente establecida para que podamos cumplir distintos elementos que son necesarios. Ejemplo, en la sesión de derechos encontraremos que solo aquellos con la facultad de transmitir un derecho, pues va a ser únicamente el acreedor, tal como lo menciona nuestro Código Civil. Yo siempre les menciono que utilizo este código porque precisamente es aquí donde la escuela tiene su sede física. Pero si ustedes nos están viendo de otros estados, hay que revisar el Código Civil que corresponda al estado en el que ustedes se encuentran. La numeración varía, muchos es la parte complicada únicamente, pero si ustedes buscan los títulos, efectivamente van a poder encontrarlos de la misma manera. Entonces, habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiera a otro los que tenga en contra de su deudor. El acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley, se haya convenido no hacerla o no lo permita la naturaleza del derecho. Es decir, esta cesión puede estar limitada por alguna cláusula, puede estar limitada por la voluntad expresa de las partes de no poder realizarlo. Ojo, no hay que confundir esta parte sobre la cesión de derechos con, por ejemplo, las sucesiones, ¿no? Aquí no, la cesión de derechos tiene que ser voluntaria y tiene que ser de manera eh, presente, ¿no? Entre vivos. El deudor no puede alegar contra el tercero que el derecho no podía cederse porque así se había convenido cuando ese convenio no conste en el título constitutivo del derecho. Es decir, tampoco se puede limitar esta acción si se realizó consecuentemente un convenio después. Ahora, en la sesión de crédito se observarán las disposiciones relativas al acto jurídico que le dé origen en lo que no estuvieran modificadas en este capítulo. Recordemos que en las sesiones de crédito, pues normalmente se contienen contratos y estos contratos son los que van a dirigir, ¿no? El orden en que se pretende acreditar que existe este derecho y este derecho puede ser cedido. De acuerdo a la ley, también en el artículo 2005 resguarda que aquellos pagos que tengan intereses vencidos o intereses moratorios, pues puedan ser exigibles de acuerdo a la cesión de este derecho. Ejemplo, este sistema de cesión de derechos es lo que utilizamos en varios aspectos como abogados. Es decir, la persona que haya contratado mis servicios va a cederme a mí una personalidad jurídica, va a cederme a mí, en el caso, ejemplo, que sea sobre un cobro, precisamente el derecho que me corresponde para poder yo realizar el cobro. Poder realizar el cobro tiene distintos objetos, como bien lo menciona la ley. Uno, que tenga que ser Sí, no, habla esta soy yo. fecha cierta, deba tenerse conforme a las reglas siguientes. Si tienen por objeto un crédito que deba inscribirse desde la fecha de su inscripción en el registro público de la propiedad. Es decir, si nosotros tenemos la necesidad
o la obligación de acuerdo al tipo de bien y al tipo de cuantía que se puedan realizar estos aspectos. Si se hace en escritura pública, desde la fecha de su otorgamiento; si se trata de un documento privado, desde el día que se incorpore o inscribe en el registro público; desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde la fecha en que se entrega al funcionario público por razón de su oficio. Ok, eso es de acuerdo. Acuérdense que tenemos también esta clasificación sobre los títulos a la orden y los títulos al portador. Los títulos a la orden son todos aquellos que tienen un nombre, a quién va dirigido, es decir, bueno, este título o este documento está precisamente inscrito, por ejemplo, al nombre de Paulina Ruiz, ¿no? Entonces es un título a la orden. Y los títulos al portador pueden ser, por ejemplo, los cheques. Hay cheques que no traen nombre y solo trae la cantidad a cobrar. Entonces, o sea, quien lleve precisamente ese título puede realizar o exigir el cumplimiento de ese pago. Ahora, de acuerdo a el artículo 2011, si el deudor está presente a la sesión y no se opone a ella, o si estando ausente lo ha aceptado y esto se prueba, se tendrá por hecha la notificación. Si el crédito se ha cedido a varios sesionados, tiene preferencia el que primero ha notificado la cesión del deudor, salvo lo dispuesto para títulos que deban registrarse. Mientras no se haya hecho notificación al deudor, éste se libra pagando al acreedor primitivo. Es decir, si yo como deudor no soy notificado que ha cambiado a la persona a la quien yo le debo pagar, es decir, hay un nuevo acreedor y yo le pago al acreedor que conozco, mi pago aún así es válido porque no se encontró la notificación concreta. ¿Qué tipos de notificaciones valen? Bueno, el primero es por escrito, ¿no? Que se tengan que notificar por oficio por escrito. De ahí acordémonos que tenemos ahora con los avances tecnológicos, pues mensajes de datos, tenemos correos electrónicos, tenemos aplicaciones de comunicación, ¿no? Que en muchos aspectos también pueden contar como una notificación, siempre y cuando se acredite que este mensaje o ese correo ha sido recibido. Maestra, una pregunta. Dígame. Eso eh, es como cuando uno le debe al banco y vende el banco la deuda a los despachos. Ajá, exactamente, porque el titular de ese derecho es el banco, pero quien lo pone como representante es precisamente a los abogados, ¿no? Quienes deben realizar ya el proceso judicial para garantizar el cobro. Ah, gracias, maestra. Sí, de nada. Otro ejemplo de cómo utilizamos una sesión eh, de derechos es, por ejemplo, en los endosos. ¿No? Ya realizar un endoso es básicamente ceder un derecho, ¿no? En aspectos, por ejemplo, en materia de comercio, pues tenemos endosos en propiedad y endosos en procuración, que es básicamente esta base de una cesión de derechos. Ahora, la diferencia con la cesión de deudas es que, digamos, va a haber un nuevo deudor. Pero para que exista un nuevo deudor, también conforme a la ley, es necesario que el acreedor consienta expresa o tácitamente, ¿no? Aquí sí se le debe casi casi solicitar al acreedor que exista un nuevo deudor. Benito, ¿iba usted a mencionar algo? Estuve leyendo acerca de eso. Ajá, dígame. La palabra tácita no, la verdad es que como no me quedaba bien claro, hay otra palabra que es la tácita y la que va junto, no recuerdo cuál es. ¿Expresa? Esa, esa palabra exactamente es la que no sabía el significado. Ah, ok. Haga de cuenta, una expresión tácita es básicamente la de no hacer nada, ¿no? Imaginen que a usted le notifican
que lo que mencionaba, ¿no? Que el banco pasó este derecho de cobro al despacho tal, ¿no? Y le hacen la notificación. Esta notificación es precisamente para que usted responda si a lo mejor va a pagar, si no va a pagar, o si está de acuerdo, o si no está de acuerdo. Pero si no responde nada, por lo tanto se entiende que es un consentimiento tácito, es decir, que usted accedió sin decir nada. Y un consentimiento expreso significa que conteste que está de Ajá. acuerdo, ¿no? Por eso, ese es como un peligro aquí que nos enseña el derecho a nivel general, porque nos enseña que este sistema de consentimiento tácito es aquel donde no decimos nada, ¿no? ¿Y cuánta gente no responde a esto así, de que, ay, no, si yo no, ni quiero contestar, ni les voy a contestar, no les voy a decir nada? ¿Y qué significa? Pues básicamente que consintieron esta acción de manera tácita, por el simple hecho de no hacer o decir nada. Ya, ya me queda claro, maestra. Ok, entonces avanzamos. De acuerdo al artículo 2026, nos menciona que el acreedor que exonera al antiguo deudor aceptando otro en su lugar no puede repetir contra el primero si el nuevo se encuentra insolvente, salvo convenio en contrario. Es decir, el primer acreedor básicamente perdona, ¿no?, al antiguo deudor aceptando otro en su lugar. Es decir, el nuevo deudor es el único que cuenta, no va a quedar como aval, no va a quedar como deudor solidario. Solo puede exigirle al primer deudor si su deudor que le puso como nuevo resulta que en cualquier punto dice que es insolvente. Y acuérdense aquí estas cuestiones. La insolvencia en materia civil, tal como lo dice el principio, nadie está obligado a lo imposible. Y otro principio aplicado es que nadie será encarcelado por deudas de carácter meramente civil. Entonces, o sea, tenemos que aplicarle la estrategia correcta para poder realizar o garantizar, ¿no?, el cobro de algunos pagos. Ok, de acuerdo a las notificaciones, hablamos del deudor sustituto. Este deudor puede oponer al acreedor las excepciones que se originen de la naturaleza de la deuda y las que le sean personales, pero no puede oponer que sean personales del deudor primitivo. El segundo deudor puede, por ejemplo, llegar a convenios, puede extender o solicitar prórrogas, ¿no?, para precisamente realizar los pagos. Ya en su defecto en materia procesal, pues ya se garantizaría con algún tipo de embargo precautorio, etcétera. Pero el punto es que todas estas garantías nacen de poder reconocer directamente, como menciona, hay deudor sustituto y quién fue el deudor primitivo. Y para terminar, dice, cuando se declare nula la sustitución de deudor, la antigua deuda renace con todos sus accesorios, pero con la reserva de derechos que le pertenecen a tercero de buena fe. Es decir, anular una sustitución del deudor significa que, de cierta manera, no se acreditan los elementos para que la deuda pase a ser de alguien más. ¿Por qué? Porque no me la está garantizando. No me garantiza que me van a cumplir, no me garantiza, por ejemplo, que sea mexicano, ¿no? Hasta en esos ámbitos. Por lo tanto, de buena fe se puede anular este sistema de sustituciones para que al primero con quien yo sustraje esa deuda, pues sea el que se haga cargo. Otro de los conceptos es la subrogación. La subrogación se verifica por ministerio de la ley y sin necesidad de declaración alguna de los interesados. Este concepto de subrogación se diferencia de este tipo de cesión porque aquí ya no importa la voluntad de las partes. La subrogación ya existe porque la ley lo manda, puede ser en materia de algún vencimiento de plazo, puede ser por orden judicial, puede ser por sentencia judicial, puede ser por un auto judicial, ¿no? Por eso es el Ministerio de la Ley. Y sin necesidad de declaración alguna de los interesados. Los interesados ya no participan cuando se subroga, ¿no? Entonces, la fracción primera dice, cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente.
Acordémonos aquí que está hablando de el derecho de preferencia, el que también conocemos como el derecho del tanto. ¿De dónde se basa el derecho del tanto? De un principio muy básico que nosotros conocemos como el que es primero en tiempo es primero en derecho. Por lo tanto, a la primera persona que le deba es a quien se le va a pagar primero. Segundo, cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Acordémonos que el interés jurídico pues emana toda la protección de derechos tanto constitucionales, derechos humanos, derechos reales o derechos personales que estén inmersos en esta obligación, ya sea de dar, de hacer, de no hacer, etcétera. Tercero, cuando un heredero paga con sus propios bienes alguna deuda de la herencia. Aquí también sucede la subrogación porque acuérdense que en sucesiones no nada más se heredan bienes, también se heredan obligaciones. Y cuando se heredan obligaciones se pueden heredar deudas. Cuatro, cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición. Es decir, por ejemplo, en muchos aspectos, quien maneja estos últimos sistemas de subrogación también es como los créditos de Infonavit, ¿no? Ya ven que dan créditos de 20, 30 años y precisamente hay personas que tienen que cancelar el crédito por una u otra razón y al final de cuentas tienen que subrogar, ¿no? Porque hay que buscar a otra persona que compre el crédito y compre las obligaciones que vienen inmersas en estos puntos. Para terminar, el pago de los subrogados en diversas porciones del mismo crédito, cuando no basten los bienes del deudor para cubrirlos, todos se harán a prórrata. La prórrata es básicamente el plazo que se extiende para poder ir capitalizando o reuniendo los bienes o el dinero que haga falta, porque precisamente las porciones son las que no dan, ¿no? Por eso dice, no basten los bienes del deudor. Ok, como último tema es precisamente que en los efectos de las obligaciones, ¿cuáles van a ser los efectos de las obligaciones entre las partes? Los primeros efectos positivos son el cumplimiento de las obligaciones. ¿Es el pago? El pago está definido de manera legal como la entrega de la cosa o cantidad de vida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. El pago es uno de los principales efectos más importantes. Por supuesto, trae otras circunstancias en este mismo capítulo del código que ya ustedes como tarea lo tienen que leer. El ofrecimiento del pago y la consignación. Ok, el ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago si reúne todos los requisitos que para esto exige la ley. Acuérdense que en materia de derecho nosotros tenemos esta pequeña posibilidad que es la consignación, que son las preliminares de consignación, que básicamente en los juzgados realizamos un proceso aparte para poder resguardar y acreditar que se ha realizado un pago. Por eso menciona aquí, si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida o dar el documento justificativo de pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa. Por lo tanto, digamos que en un ejemplo podría ser que el acreedor no le interesa que le pague porque quiere seguir juntando intereses. El acreedor no quiere recibir el pago porque se pelearon. El acreedor no le interesa volver a ver a su deudor porque lo que quiere ya es llevarlo directamente a juicio, ¿no? Podrían ser una de las características. ¿Alguna pregunta o continuamos? Ok, el siguiente es sobre el incumplimiento de las obligaciones, es decir, vamos a los efectos negativos, que son los incumplimientos de las obligaciones. ¿Qué consecuencias? Ok,
El que estuviere obligado a prestar un hecho y lo dejare de prestarlo o no lo presentare conforme al convenio, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Uno, si la obligación fuera a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este. ¿Qué responsabilidad? Todos los intereses que se le hayan aplicado. Si la obligación no depende de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2054. El que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Recordemos que en estos aspectos en materia civil, todas las obligaciones civiles, ¿no? Van a tener estas consecuencias del pago de daños y perjuicios. No quiero que vayan a confundir, por ejemplo, las obligaciones de índole familiar con estas consecuencias, porque las consecuencias del incumplimiento de obligaciones en materia familiar, como por ejemplo el incumplimiento de alimentos, pues ya tipifica una conducta porque pues está en contra de los intereses de la familia y eso de acuerdo al Código Penal de los estados, pues es como un proceso aparte, ¿no? Porque se da vista al Ministerio Público, se realiza la carpeta de investigación y en su defecto la orden de aprehensión, ¿no? Entonces, no confundamos lo que son el incumplimiento de obligaciones civiles de acuerdo a los derechos reales y personales con las obligaciones de índole familiar, porque las consecuencias serán distintas. Ujú. Ok, sistemas de indemnización no son completamente aplicados en el criterio, ¿no? Deterioros de la cosa. Ujú. Ok, otra de las consecuencias aplicadas, muy aplicadas también en muchos contratos, son lo que son la evicción y el saneamiento. Habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o en parte de ella por sentencia que cause ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Todo el que enajena está obligado a responder de la evicción, aunque se haya expresado, aunque nada se haya expresado en el contrato. Cosas que son, ¿dónde podemos encontrar la evicción y el saneamiento? Básicamente, ¿no? ¿Cuántos terrenos venden personas que no son dueñas de esos terrenos, ¿no? ¿Cuántas casas han sido también vendidas? Por eso dice enajenan y no se puede corroborar que la propiedad les corresponda. Llegan los que sí pueden comprobar la propiedad y obviamente tienen todo el derecho de quedarse con su propiedad y ya tenemos a un tercero perjudicado. Entonces, la evicción se trata que este tercero perjudicado pues pueda recibir el saneamiento, es decir, o le devuelven todo lo que pagó y le pagan los daños y perjuicios que le ocasionaron, o al final de cuentas también puede buscar él la manera de garantizar pues que no tiene una pérdida completa porque su compra fue de buena fe. En el 2096 es importante, es nulo todo pacto que exima al que enajena de responder por la evicción siempre que hubiera mala fe por parte de la suya. Es decir, no es válido poner en contratos, en convenios o en recibos, ¿no? Que se deslinda de responsabilidades por lo que pueda pasar con ese bien o si llega alguien más y se lo quita, ya va a ser problema de esta persona. No puede ser así porque precisamente los derechos reales son los que resguardan esta esfera jurídica como acreedor, como deudor o en el caso de un contrato nominativo, como puede ser, no sé, la compra-venta, ¿no? El comprador y el vendedor. Ok, todo el capítulo también necesario para las consideraciones que se pretendan interponer para reclamar. Ahora, los efectos de obligaciones con relación a terceros, vamos a encontrar figuras como actos celebrados en fraude de acreedores, es decir, recordemos que los acreedores son varias personas que pueden exigir el cumplimiento de la obligación. Simulación de actos jurídicos, simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas.
Ok, y con eso terminaríamos ese capítulo porque el siguiente es sobre la extinción de las obligaciones. Pero, ok, ¿alguna duda hasta el momento? Yo, Miss, Dime. este, bueno, tengo una duda que me surgió, bueno, ya tiene tiempo. Lo que pasa es que cuando estaba estudiando en San Cristóbal, hubo una ocasión en donde fui a la tienda Coppel Ajá, y me ofrecieron una tarjeta, ¿no? Para poder sacar cosas a crédito y todo eso. Y recuerdo que el chico que me estaba haciendo las preguntas me preguntó así como de, no, pues, ¿qué estás estudiando, no? Y en su ajá. tiempo, pues, estaba estudiando Derecho. Y ya les mencionaba, no, pues, Derecho. Y al momento de que hacen como la autorización para la tarjeta y todo, como que la evaluación, ¿no? Para ver si te la dan o no, eh, no me la dieron. Y el chico me dijo que era porque dije que estaba estudiando derecho y mi duda es sobre eso. ¿Es verdad que a los estudiantes o bueno, a los abogados no les acreditan este tipo de tarjetas y así? Pues yo diría que no. Quizás forma parte como de distintos prejuicios. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta conducta, por así decirlo? Pues podríamos tomar cartas en el asunto como un sistema de discriminación, ¿no? Porque la empresa está obligada a prestar todos los servicios de los cuales publica. ¿Cuáles otras afectaciones al consumidor, ¿no? Por ejemplo, Profeco, la Ley Federal del Consumidor, contiene estas bases de prestación de servicios sobre también las instituciones que básicamente manejan varios aspectos y estarían faltando en esa ley federal como tal, ¿no? Entonces, son más que nada cuestiones que no cumplen con el conocimiento de la ley, pero pues los gerentes deberían conocer cuáles son las consecuencias de. Ok. Ok, no sé si quedamos claros en eso o hay o surgieron más dudas. No, no, todo claro. Ok, bueno, Pau, entonces me despido y nos estamos comunicando por nuestra plataforma institucional. Sí, profesora, gracias. A ti, hasta luego.